Interrumpí porque ya tenía el comentario, que sí es responsabilidad de cada mujer, que si son los grupos que deciden, que si interviene la Suprema Corte, que si el clero opina, Que pero todo el mundo opina, todo el todo mundo el mundo tiene una opina y también podríamos dar Sí. paso a la anécdota. Retomando de entrada, ¿no? Lo Adelante. que dicen y que es muy común escuchar a los padres de familia es que cómo le van a enseñar esas cosas a mi hijo, ¿no? Si va a comenzar a tener relaciones a más temprana edad. Hecho de la vida. Pero ya es por costumbre de que éramos. Cuando una persona tiene más información respecto a lo que es su sexualidad, su cuerpo y las consecuencias de iniciar una vida sexual activa, retarda el inicio de la vida sexual entre 1 y hasta 2 años. Entonces es un mito eso de que un joven reciba información respecto a la sexualidad va a ser como promover Sí, el hecho porque de ya que también inicie. en puntos de vista hay voces que dicen eso. Hay estudios muy claros en México de que la información retrasa el inicio de la vida sexual activa de los jóvenes. ¿Sí? Entonces, si no hablamos de ello, obviamente, y si lo prohibimos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues más van a querer ir a conocer. Y si no tienen la educación, pues se están infectando de VIH, de VPH, se están embarazando. Algunos sí terminan en partos, muchos otros terminan en abortos. ¿Por qué? Porque no están buscando ser padres, están buscando experimentar. Entonces, al tener esas consecuencias negativas, entonces, pues evidentemente van a buscar la solución fácil, que es también algo arraigado en la cultura de los mexicanos, ¿no? De, ay, me deshago de esto y ya parece que no sucedió. Hace rato en el corte estábamos comentando una anécdota de cómo es interesante esta desarticulación de las políticas públicas. Lo importante es educar. Sí, que decimos, lo importante es educar y decimos, es que por ahí escuchaba en el sondeo de que es que hay mucha información y los métodos anticonceptivos están al alcance de todos. Es cierto, pero por ejemplo, hace 2 años en un evento del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se acerca una señora al stand. Estábamos en la Plaza del Carmen, en el stand de promoción, estábamos regalando condones, se acerca una señora y dice, no hombre, ¿para qué regalan esas cosas? Y la señora llevaba 5 hijos. Dice, miren, yo siempre los he usado y ya tengo 5 hijos. Entonces el chico que estaba en el stand le pregunta a la señora, pues, ¿cómo los usa? La señora, con todos sus conocimientos al respecto, le dice, efectivamente, ¿cómo se usan? Dice, cuando voy a tener intimidad con mi marido, pues pongo el pocito con agua, lo pongo a hervir, abro el sobrecito, lo echo y se lo doy a tomar a mi marido. Toda la vida le dieron condones en el centro de salud y jamás le explicaron la forma correcta de utilizarlos. Esas son las políticas públicas de salud y de prevención de embarazos y de planificación familiar que tenemos en nuestro país, que tenemos en nuestro estado. No está funcionando. ¿De qué sirve que les vayamos y les demos condones y nunca les enseñamos cómo se utilizan de forma correcta? Y entonces el día ellos se ponen su condón, tienen relaciones, se rompe, lo ponen al revés, etcétera, se embarazan. Ellos no estaban buscando un embarazo, entonces van a tratar de solucionar ese problema. Y eso los va a llevar a abortos inseguros y a muchas consecuencias físicas, psicológicas, legales e incluso a la muerte. Esas son las realidades. Yo digo que no se trata de castigar a la legislatura pasada y decirles, niños malos, ¿no? Hicieron malas cosas. Yo creo que si lo que estamos tratando de hacer es evitar que haya más abortos, entonces donde tenemos que apostarle no es a castigar a las mujeres y a limitar su derecho a decidir, sino tenemos que trabajar en presupuestos y en programas y en políticas públicas efectivas para evitar que esos embarazos no deseados se den. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y hay que regresar también el camino, porque, por ejemplo, en Holanda, que se legalizó el aborto en 1981, solo ha habido un fallecimiento de una mujer por una anestesia mal aplicada. Mientras que en México, le aseguro, es más, en San Luis Potosí le puedo asegurar que esta semana puede haber más casos de muertes por abortos inseguros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos protegiendo la vida de quién. Y hay otro tema bien importante. Decían, ¿no? Y es la base de la reforma constitucional, que a partir de que es cigoto es persona y que tiene derechos y que por eso hay que respetarlos. Pero si el cigoto, ese cigoto, imagínenselo, ¿no? Así en close-up, es producto de una violación, esa persona la podemos asesinar. Entonces, ¿es persona o no es persona? Que ahí es donde entramos a la aberración de esa reforma constitucional, porque si le estamos dando derechos a ese cúmulo de células a partir del momento divino de la concepción,
pues si es divino, ¿por qué lo vamos a matar si es por una violación? ¿No? O si viene mal formado, o si, o sea, entonces, ¿es o no persona? Porque si es persona y es producto de violación, entonces es un homicidio justificado por el Estado, ¿no? Y eso es, así es como está la legislación. Entonces yo creo que en ese sentido hay que volver a entrar a la discusión. Yo creo que Felipe Abel podría iniciar esta discusión en el interior del Congreso y que sea una discusión con base filosófica y también sumamente importante científica y de la realidad de las mujeres de nuestro Estado. ¿Se discutió todo eso en su momento, Adrián Ibáñez? Claro, por supuesto que se hizo en comisiones cuando llegue esta iniciativa. Y lo que comentaban aquí, y que si fue una mayoría, pues bueno, yo nomás les quiero decir que no fueron los 15 del PAN los que votaron a favor de esta mayoría. Fueron 5 del PRI, fue 1 del PRD, fueron 2 del PT, fue 1 de Conciencia Popular y fue 1 del Partido Verde Ecologista de México. No fue el PAN el que sacó una reforma, fue la mayoría de los partidos, o más bien todos los partidos, porque aún así el PRD votó a favor, una de sus diputadas votó a favor de esta reforma, ¿no? Entonces aquí es bien interesante darle esa vista, ¿no? Porque siempre dicen, es que el PAN, no es el PAN, es la sociedad la que está pidiendo esto, ¿no? ¿Qué parte de la sociedad? Los cabildos que aprobaron como constituyente permanente esta reforma, fueron más de 34, casi no recuerdo, casi 40 creo que fueron por ahí, cuando se declara la validez de esta reforma y se manda al Ejecutivo. Entonces, la mayoría de la sociedad representada a través de valga la redundancia, a través de sus representantes populares fue la que se manifestó y la cual aprobó esta reforma. Ahora, esta legislatura a través de algunos diputados presentan la acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte. El ministro ponente Fernando Franco González Salas hace una ponencia y me permito, por lo que decían aquí de la laicidad, me permito leer un pequeño extracto de esa ponencia y que dice lo siguiente: y también se hace cargo de un argumento esgrimido por los diputados que alegan que se viola el principio de Estado laico del Estado mexicano. El proyecto reconoce que es evidente que la Constitución mexicana obviamente sustenta el Estado mexicano sobre el principio de laicidad. Sin embargo, se declara infundado dado que en ninguna parte de las discusiones del proceso legislativo que concluyó con la reforma, ni en ninguna de las intervenciones, ni por supuesto en la iniciativa hay alguna alusión a que esto estuviera cuestionado, consecuentemente se declara infundado. ¿Sí? O sea, ese argumento de que el Estado laico y que no pueden ir más allá y que intervino la Iglesia, la misma Corte, a través del ministro que hace la ponencia, que está en contra de esta reforma, lo declara infundado esta parte. Entonces es totalmente falso esa parte de la laicidad, ¿no? Que estamos sobre el Estado laico y que el PAN fue más allá y que el Congreso. Yo creo que eso es totalmente falso y bueno, no lo digo yo, lo dice el mismo ministro que está a favor en esa ponencia a favor de que se declare inconstitucional el artículo 16 constitucional. Ahora bien, lo que se decía aquí, que también si viene un niño malformado se le va a practicar un aborto, no. Las excepciones no establece la malformación. Pero ahí está más difícil porque de aquí que te des cuenta que viene malformado, pues ya se está formando la persona, ¿no? Simplemente dentro de las excepciones no lo establece. El bebé, la persona que viene malformado, tiene derecho a la vida. Tiene derecho que cualquier otro. Y así lo expresan en sus argumentos los ministros de la Corte, ¿eh? No lo digo yo. Entonces, esta forma, y sí, bueno, obviamente hay que dar más educación. Esto es un problema de educación, ¿sí? Pero de educación desde la familia, el gobierno, todos le tenemos que entrar. No podemos echar la culpa a algunos o a otros, ¿no? Aquí, bueno, evidentemente lo que dice en el sondeo que se da, la gente es lo que pide, educación, ¿sí? Ahora, en los libros de texto de las escuelas primarias ya se introducen en algunos grados o a partir de algunos grados ya un poco de educación sexual, ¿no? Esto va poco a poco, tiene que ir madurando, no de la noche a la mañana no se hacen las cosas, no pidamos que de hoy a mañana tengamos un país totalmente educado, si ese es el problema que tenemos ahorita, no nada más con lo de las cuestiones de los abortos, ¿no? De la delincuencia organizada y de todo ese tipo de cuestiones, que es un problema de educación, que no se va a resolver en un día, ni en un año, ni en dos, se va a resolver en 20, en 30 años, pero le tenemos que entrar, ¿no? Pero no podemos dejar eso, no podemos dejar de defender la vida, desde la concepción, que es como nosotros la vemos y es como nosotros la hemos defendido hasta el momento.